así. Entonces, vamos a ver el concepto de componente escalar y componente vectorial de un vector sobre otro. Entonces, observen aquí en mi esquema, tengo al vector A y al vector B. Entonces, le vamos a llamar componente escalar primero, en primer lugar, le vamos a llamar componente escalar y la vamos a representar así, componente escalar de el vector A sobre el vector B o componente escalar del vector A en dirección del vector B a la sombra ortogonal que genere A sobre B. Entonces, fíjense, aquí está y B. Entonces, a partir de B, trazo dos líneas perpendiculares que pasen por el inicio de A y por el final de A. Entonces, entre esas dos líneas perpendiculares hay una distancia. Esa distancia se conoce como componente escalar y es la sombra ortogonal que genera A en dirección de B. Y esa es la componente escalar, una sombra, el tamaño de una sombra. En este caso, llamamos. Luego, la componente vectorial de A sobre B, la vamos a denotar así, componente vectorial de A en dirección de B, va a ser un vector que tenga el tamaño de la sombra, pero la dirección del vector B, que es el que, sobre el cual estamos proyectando. Entonces, pues, ¿cómo puedo hacer que un vector tenga este tamaño específico y esta dirección? Pues muy fácil, simplemente un vector B, que es todo esto que está en color rojo, lo hago de tamaño 1, y ya que es de tamaño 1, lo multiplico por el tamaño de la sombra, y entonces ya tiene la dirección de B y además el tamaño de la sombra. Eso es la componente vectorial. Entonces, fíjense, si por ejemplo, este es mi vector A, y no, ponerlo derechito. Entonces, este es mi vector A y por acá está mi vector B. Este es mi vector B. Entonces, si a mí me piden calcular la componente escalar de A sobre B, me va a dar cero. ¿Por qué? Porque como estos son perpendiculares, entonces este vector está generando una sombra de tamaño cero sobre este al ser perpendicular. Ya cuando haya una pequeña inclinación, entonces ahí sí ya se va a generar un valor. Entonces, por ejemplo, imagínense que ahora tengo que este es mi vector U y este es mi vector V, este de aquí es mi vector V. Si yo quiero calcular la componente escalar de U sobre V, entonces les decía, es la sombra ortogonal que genere U sobre V. Entonces trazo la línea de acción de V, ahí está mi línea de acción, y sobre esa línea de acción trazo perpendiculares que pasen por el punto inicial de U y por el punto final de U, esas líneas perpendiculares. Entonces, esta distancia se llama componente escalar y es el tamaño de la sombra que generaría U en dirección de este vector V. Y si yo quiero calcular la componente vectorial de U sobre V, entonces lo que hago es hacer al vector V de tamaño 1 y multiplicarlo por el tamaño de la sombra. Este vector se llama componente vectorial de U sobre V. Entonces, como ven, ¿les queda claro esa interpretación geométrica? ¿Qué es la componente escalar y qué es la componente vectorial? Les repito, el componente escalar es el tamaño de la sombra ortogonal que genere un vector sobre otro. Y la componente vectorial es un vector que tenga la misma dirección del vector sobre el cual estoy proyectando, pero el tamaño de la sombra. ¿Sí? Entonces, aquí está cómo se calcula la componente escalar de A sobre B. Observe que siempre va a haber un vector que va a estar como subíndice y a ese le vamos a decir sobre. Entonces, componente escalar de A sobre B. Aquí el subíndice está a la izquierda, pero también se nos pueden dar a la derecha. Podemos escribirlo así. Componente escalar de A sobre B. Lo importante es que no aparece como subíndice. Entonces, la componente escalar de A sobre B se va a calcular siempre como el producto punto de los vectores que intervienen en la operación sobre el módulo del vector que está como subíndice, en este caso B. Por ejemplo, si a mí me pidieran, calcúlame la componente escalar de sobre V,
Entonces, ¿qué operaciones se efectuarían? Sería el producto punto de U por V sobre el módulo de Muy V. bien, perfecto. Perfecto, ya vean, así de fácil. Si a mí me pidiera la componente escalar de R sobre S, ¿qué operaciones haría? ¿Se les haría? ¿Puedes repetirlo? Que yo quiero calcular esta, la componente escalar de R sobre S, ¿qué operaciones tendrían que efectuar? Perdón, sería el Ajá. producto de RS sobre S. ¿Ah? Sobre el módulo de S, exacto. Sí, ¿Por qué? perdón. Porque el producto punto da por resultado un escalar y el módulo también. Entonces, acuérdense que la componente escalar es un escalar que representa el tamaño de la sombra que genera un vector sobre otro. Muy bien, perfecto. Entonces ya entendieron lo de la componente escalar. Y ahora les repito, lo de la componente vectorial, lo único que estamos haciendo es que al vector sobre el cual estamos proyectando, lo tenemos que hacer unitario y lo multiplicamos por la componente escalar, o sea, por el tamaño de la sombra. Nada más. Entonces aquí está, vean, esto es la componente escalar de A sobre B y esto es B unitario. Entonces esto es componente escalar de A en dirección de B por el vector B unitario. Porque ¿cómo se hace un vector unitario? Dividiendo al vector entre su módulo. Entonces así de fácil es la componente vectorial. Solamente le agregamos la multiplicación de la componente escalar por el vector unitario, pero ¿cuál de los dos? Les repito, el que aparece como subíndice, ese vector. ¿Están de acuerdo? Muy bien, entonces vamos a hacer algunos ejercicios. Vamos a ver. Nuevamente, en los 5 puntos que nos quedan, vamos a hacer al menos dos incisos. Muy sencillo. Sencillo. Es, listo. Ok, bien. Entonces, dice que calculemos la componente escalar de A sobre B y vamos a cambiarle aquí. Vamos a calcular como inciso B la componente vectorial de A sobre B. Les repito, no importa que esté a la izquierda o a la derecha, lo importante es que uno está como subíndice. Eso es lo que nos va a guiar, que está como subíndice. Entonces, les repito, queremos calcular la componente escalar y la componente vectorial de A sobre B. Entonces, ¿cómo se calcula la componente escalar de A sobre B? Pues el producto punto de los vectores involucrados sobre el módulo del vector que esté como subíndice. Ya está. Y luego, ¿cómo se calcula la componente vectorial de A sobre B? Pues va a ser la componente escalar de A sobre B por el vector B unitario. ¿Y cómo se calculaba la componente escalar de A sobre B? Pues A punto B sobre el módulo de B. ¿Y cómo se calcula B unitario? Pues B entre su módulo. Y ya está. Debido a eso, entonces la componente vectorial de A sobre B también podría efectuarse como A punto B sobre B punto B, todo eso por el vector B. ¿Por qué? Porque el módulo de B por el módulo de B me da el módulo de B al cuadrado, que es equivalente al producto punto del vector por sí mismo. Entonces, por eso la componente vectorial también puede calcularse de esta manera. Entonces, ya con eso en mente, pues vamos a efectuar las operaciones que aquí me indican. Entonces, observen, tengo que calcular A punto B punto B, módulo de B, y es todo lo que necesito. Entonces, ahí están mis vectores, A y B. Entonces, A tiene componentes 3 menos 6 9 y B tiene componentes -1 1 -1. Entonces, vamos a hacer A punto B
En primer lugar, díganme, ¿qué tendríamos por resultado? Pues 3 por -1, -3, -6 por 1, -6, 9 por -1, -9. Entonces, -3, -6, -9 nos da -18. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo ven? ¿Sí están de acuerdo Sí, Sí, con ese profe. resultado? Perfecto. Ahora vamos a hacer B.B. B.B, ¿qué nos quedaría? Pues -1 por -1, 1. 1 por 1, 1. Y -1 por -1, 1. Entonces B.B nos queda 3. ¿De acuerdo? Sí, profe. Y ya nada más nos falta una operación que sería el módulo de B. Entonces, ¿quién es el módulo de B? Pues sería raíz de -1 al cuadrado, que es 1, más 1 al cuadrado, que es 1, más -1 al cuadrado, que es 1, sería raíz de 3. Y ya tenemos todo lo que necesitamos para poder darle solución a ese problema. Entonces, la componente escalar de A sobre B dice ahí que es el producto punto de ambos vectores. El producto punto de ambos vectores nos quedó A punto B entre el módulo de B. A punto B nos quedó -18 y el módulo de B fue raíz de 3 y ya, ese es el resultado, -18 sobre raíz de 3, que se racionaliza para no tener raíces en el denominador, multiplicando por raíz de 3 entre raíz de 3 y nos queda -18 veces la raíz de 3 entre 3, -18 entre 3 nos queda -6, -6 veces la raíz de 3. Esta es la componente escalar de A sobre B. Y ya por último, pues la componente vectorial de A sobre B es este resultado que obtuvimos, que es el -6 raíz de 3 por el vector B unitario. ¿Quién es el vector B unitario? Pues dividir al vector B entre su módulo. Entonces divido -1 entre el módulo. Voy a subir esto. -1 sobre el módulo, que es raíz de 3, 1 sobre el módulo que es raíz de 3, -1 sobre el módulo que es raíz de 3. Y entonces simplemente efectúo las operaciones. Menos por menos, más raíz de 3 entre raíz de 3, me da 1. Entonces me queda 6, menos por más, menos, raíz de 3 entre raíz de 3, 1, entonces me queda 6. Y por último, menos por menos más, raíz de 3 entre raíz de 3, me queda 1 y entonces me queda 6 positivo. Ya este es la componente vectorial, un vector que tiene el tamaño de la sombra, pero la dirección del vector, en este caso, B. Entonces tiene la dirección del vector B, pero el tamaño de la sombra. Y eso es todo. Entonces las operaciones que necesitamos, pues simplemente son unas que ya habíamos conocido. Entonces ya casi terminamos este tema. Solamente nos falta ver un poco más sobre en qué aplicaríamos la operación, el producto cruz entre vectores. Entonces eso lo vemos el próximo martes. Y entonces aquí vamos a dejar nuestra clase. Gracias por conectarse.